MLP Fanfic. Amor frío. Han pasado casi 3 meses desde que salimos de Ponyville y regresamos a mi destruido hogar. Los salvajes han sido más de lo que esperaba, si dejo de lado el hecho de que me molestan de sobremanera. No son tan malos guerreros. Las 5 fortalezas que rodean el castillo están casi por completo en nuestro poder, aunque esas plagas de los Changeling parecen ser interminable, tanto los lobos como los guardias del reino han sabido mantenerlos a raya. ¿Veis? Ese pequeño bribón está con uno de los jefes lobos a otro lado del reino. Por las cartas que he recibido parece que este lo está cuidando como si fuera cachorro de él. Supongo que lo dejaré pasar mientras no le pase nada a mi medio hermano. Desde hace algunas semanas no me he sentido bien, creo que el regresarme enfermo y esto me frustra más de lo necesario. Todo lo que siento termina pagándolo el idiota, de algún modo inconsciente, no tanto. Me he terminado desquitándome con él y alejándolo de mí, y sin darme cuenta mi corazón ha empezado a doler cuando lo hago. El no ver su boba sonrisa también me pone algo de malas. ¿Quién lo iba a imaginar? Y por el contrario, ese salvaje parece ahora más apegado a mí, sigue repitiendo tonterías de que nos parecemos. ¿Cómo podría ser eso? Me morderé la lengua por esto, pero ese salvaje ha hecho más de lo que imaginé. Supongo que tendré que regresárselo de algún modo, cuando se me dé la gana hacerlo. Por lo pronto solo falta liberar los pueblos aledaños para entonces dar el golpe final al castillo, aunque desgraciadamente ya no he podido participar como antes. Me he enfermado de tal manera que estoy mareada constantemente y con náuseas. De ese modo no puedo hacer bien mis hechizos sin lastimar a los bobos que me ayudan. Me he tenido que aguantar y quedarme en una de las fortalezas. Den ha estado muy ausente los últimos días, se marchó con un grupo de pongis y lobos para reunirse con Is y terminar de limpiar las aldeas. No es que me interese, pero es irritante no escucharlo cerca mío. El patriarca y el salvaje se han quedado conmigo en la fortaleza, aunque eso no le impide al idiota lobo salir a la batalla también. Lo malo de todo esto es el tiempo que pasamos juntos, que es más de lo que soporto y al igual que Den me hace sentir rara. Uno de esos tantos días el salvaje se había ido a combatir a un pueblo que no estaba muy lejos, así que me había quedado con el viejo raro cuando pasó algo que ni en un millón de años hubiera esperado. Un viejo oso polar de patas negras vestido como los apaches entró a la fortaleza. En ese momento solo lo vi como un intruso, pero lo que dijo después puso todo de cabeza. Hace 1000 años hubo una ventisca que duró toda una generación, los reyes morían helados en sus castillos como los aldeanos en sus chozas, y las ponis asfixiaban a sus hijos para no verlos morir de hambre, y lloraban y sentían las lágrimas congelarse en sus mejillas. Durante esa ventisca los cuerpos de quienes habitaron estas tierras se levantaron, arrasaron ciudades enteras montadas en sus caballos muertos, cazando a los que huían a los bosques con sus jaurías de pálidas arañas, grandes como ponis. Dice el oso eso último con pasión mientras todos solo lo veían y escuchaban atentamente. He vivido 100 cálidas primaveras y 100 crudos inviernos, ni siquiera sé cuántas lunas he cumplido, pero si sigo vivo es por una razón. Al salir el sol esta madrugada he sabido por qué. Mi padre era chamán de los pies negros. Cuando era niño y mi hermano y yo pescábamos a la orilla del mar, se nos acercó y nos dijo que esos seres volverían algún día y arrasarían la zona helada como lo hicieron antaño. Después de esas palabras logré volver a poner mi mente en la realidad. A pesar de todo, este es mi hogar. Me armé de mi orgullo para pararme frente al oso. Eso no puede pasar. Debe haber un modo de impedirlo. Hay uno. Los reyes helados han mantenido a estas criaturas en su lugar gracias a un artefacto místico que eran sus coronas. Cuando la sangre real dejó de latir en quien la portaba se inició una cuenta regresiva. Si no se devuelve a quien tenga la sangre de la realeza al trono con las coronas reales en menos de 2 semanas, el reino y tal vez el mundo estarán perdidos. Se voltea a la multitud. He hablado, les he confiado el secreto de mi padre. Camina a la salida lentamente. Ahora emprenderé el viaje al otro lado. Todos veían al oso desaparecer entre los bosques, luego con la misma cara de asombro se voltearon a verme sin decir nada, tenían una molesta mirada atentamente con la boca abierta. Ni yo misma podía salir del asombro. ¿Cómo es posible que jamás me haya enterado de eso? De nuevo le agradezco al idiota rey helado. Todo eso me había provocado un revoltijo de emociones. Podría salvar este cubo de hielo, que es mi hogar, pero yo no soy reina y para serlo significa que... Esto debe ser una maldita broma. Puff narrador. El patriarca vio que Noru aún no reaccionaba por lo que acababa de oír. Él la apoyaría en ese momento tan perturbador. Tranquilos, ganaremos esta guerra, quédense tranquilos. Sigan con sus actividades. Todos los lobos y ponis se voltearon y siguieron en lo suyo. La yegua se dejó caer en el piso, aún no creyendo lo que estaba pasando. ¿Qué voy a hacer?
Yo no sabía nada de eso, ahora sé por qué el incompetente del rey jamás se quitaba la corona. Tranquila niña, tienes un gran ejército e irán al castillo y te pondrás la corona de tu padre, salvaremos la zona helada. Noru suspira molesta, eso no me preocupa. La corona de la reina está en el castillo, la del rey no tengo idea de su paradero pues la última vez que la vi fue cuando pasaba junto al cadáver de este, le empieza a dar un ataque de nervios, lo que me molesta es que lo otro sabes que tengo que hacer para volverme reina. ¿Tienes una idea de lo que implica viejo? ¿Qué cosa? No te entiendo, pregunta el lobo gris. Se pone de pie furiosa haciendo que el frío aumente, que tengo que casarme. Las aves salen volando ante su grito de ira de la princesa de hielo. El lobo da una sonrisa y empieza a caminar alrededor de la pony, vaya, vaya. Pero qué contrariedad, ¿crees que encuentres a alguien que se quiera casar contigo? La pony lo sigue con la vista poniendo mala cara, más bien, no creo que encuentre a alguien con quien yo esté dispuesta a eso. Pues, si mal no recuerdo, habían 2 chicos por ahí con los que estabas dispuesta a dar tu congelado corazón niña. Yo no sé de qué hablas. Noru se da media vuelta indignada para regresar a la fortaleza pero antes de entrar se detiene y habla sin voltear, oye, viejo, ¿tendrás más de esa medicina rara tuya? Me siento rara de nuevo. El lobo le pone una pata en el hombro de la unicornio, lo que sientes no es un mal, sino una bendición, y sí, te daré la medicina vamos. Noru lo ve levantando una ceja muy escéptica como podía ser una bendición estar enferma. Solo rodó los ojos fastidiada con las excentricidades del lobo, entró a la fortaleza para ir a su habitación y recostarse un rato, los mareos habían regresado. Horas después regresó GS de la batalla a la que había ido, entró a la habitación de Noru cubierto en sangre verde. Hola linda, ¿te sientes mejor? Desde hace tiempo que el lobo sabía que la unicornio había estado sintiéndose mal, a tal grado de empujarlo solo para correr al baño a vomitar. Noru que estaba recostada en su mullida cama ve al lobo con asco, no idiota no estoy bien. Y vete a limpiar que estás asqueroso. Está bien, entra al baño y se escucha la ducha, por cierto el sacerdote ya te dijo que te pasaba. Ella solo se hunde entre las cobijas, yo creo que el viejo ya se deschavetó, solo dice tonterías no porque dice que es una bendición como una enfermedad puede ser una bendición. La unicornio se para de la cama aburrida de estar ahí y camina hasta la ventana, pero eso no es lo que importa, pasó algo que debes saber. ¿Qué cosa? El lobo sale de la ducha con una toalla en la cintura y pregunta preocupado. Noru está recargada en la ventana, viendo por esta con algo de melancolía parece que hay cosas de este lugar que ni yo sabía, tenemos 2 semanas para encontrar las coronas de los viejos reyes y ponerme en el trono, si no prepárate para que el mundo se vuelva un congelador. El lobo baja la cabeza un poco preocupado. ¿Te refieres a la profecía del oso? Me la contaron al llegar, levanta la cabeza viéndola, y te juro que haré lo que sea posible para ayudarte. Así que ya estabas enterado, bien, eso ahorra tiempo, la voz de la unicornio se vuelve molesta, entonces también ya sabes que tengo que volverme reina. GS empieza a acercarse a la pony y le dice con decisión, y lo serás, te juro por Dios que haré lo que pueda para ponerte en el trono, se detiene detrás de ella e inclina la cabeza, pídeme que recupere la corona y lo haré, pídeme que libere tu reino y lo haré, pídeme lo que quiera su majestad. Ella por fin se gira al lobo, que recuperes las coronas no es problema, eso hasta yo lo puedo hacer, el problema es el paso que se requiere según las leyes de la zona helada para hacerme reina. Noru camina y se tumba en la cama, para rematar estos malditos malestares no me dejan pensar con calma. El lobo se acerca a la cama de la pony, sea lo que sea yo lo haré, y con los malestares de ayudar a el chamán, estamos aquí para ayudarle su majestad. Te lo voy a tener que decir porque parece que tú tampoco lo sabes, ve al lobo a los ojos algo molesta, para ser reina me tengo que casar idiota. El lobo da una sonrisa al oír que de eso se trata, además del hecho que la pony no se dé cuenta o no se quiera dar cuenta de la verdad, vaya. Qué terrible, dice sin lograr disimular nada luego empieza a caminar alrededor de la cama, me pregunto quién será capaz de hacer ese enorme sacrificio por tu reino. Noru gira los ojos con fastidio y le tira una almohada a la cara al lobo, ¿qué les pasa a ti y al viejo? Los dos hicieron exactamente lo mismo. Suspira abrazando otra almohada, y sí, eso es algo horrible y terrible. El lobo levanta una ceja, ¿casarse contigo? Por supuesto, pero no importa que tan peligroso sea un trabajo, siempre hay alguien que quiera hacerlo jajajaja. La yegua se pone de pie sobre la cama roja por lo que dijo, tu salvaje de pacotilla.
Todas las almohadas de la cama son elevadas por su magia y se las arroja como proyectiles, después cambia un poco su tono de voz, si no me gusta la idea, es porque, yo no soy de las que se casan, se supone que para eso tendrías que sentir. GS esquiva las últimas almohadas, luego rápidamente se pone frente a la cara de la pony, dime una cosa, le da un corto beso en los labios, ¿sentiste algo? Si Noru estaba roja antes de ira, ahora era de vergüenza, yo. Se baja de la cama enojada consigo misma y con el descarado lobo, le da la espalda a este. El lobo salta sobre la cama acostándose sobre su estómago con el cuello levantado viendo a la princesa malhumorada, sé que Den daría su vida para estar junto a ti por el resto que le quede de ella, ¿lo aceptarías? ¿O más bien el sentimiento es mutuo? Noru lanza un largo suspiro, luego va a la cama e imita al lobo, no lo sé, su mirada es triste, todo mi mundo se puso de cabeza y ahora ni sé quién soy, el lobo baja la cabeza con tristeza, lo mismo dije cuando mi madre murió, mira a los ojos a la pony, pero ¿sabes qué hice? ¿Qué cosa hiciste? Pregunto ligeramente curiosa. Él da una leve pero orgullosa sonrisa, me convertí en alguien nuevo y mejor. La unicornio deja caer su cabeza en el hombro del lobo con tristeza, para ti es fácil decirlo, no has pasado ni la mitad de lo que yo. Puede que sea cierto, pero algo tienes que yo no tuve, también recarga su cabeza sobre la de la pony, alguien que quiera compartir la carga, Noru se acurruca más en el lobo pues empezaba a ganarle el sueño, ¿a qué te refieres salvaje? Que si eliges a Den para pasar tu vida junto a él, ambos llevarán la carga del otro, eso es el matrimonio, acaricia la crin de Noru con una pata, ahora descansa, te lo ganaste, ella no tardó nada en caer en el mundo de los sueños. Por otro lado, lejos de ahí había un Pegaso que simplemente no podía dormir por más que trataba, alguien en su cabeza le quitaba el sueño, ¿qué estará haciendo Noru? ¿Estará bien? Tranquilo amigo, le dice un lobo a su lado, de seguro está bien, ¿o no hojas de verano? Así es Búho de la montaña, además te aseguro que en esa fortaleza todo está bajo control mi amigo Pelaje de Arcoiris. El Pegaso estaba acostado en el suelo, viendo al cielo usando sus patas como almohadas, empiezo a temer que el poco cariño que sentía a ella por mí se perdió cuando llegamos aquí, empezó a actuar muy rara y para rematar mis ataques de celos mandaron todo al carajo. Pues deberías de dejar actuar celosamente, Den levanta la mirada y se encuentra con la loba casada con el pony terrestre, chicos nos dejan un momento a solas. Ambos lobos se levantan, solo porque eres nuestra cuñada, dice hojas de verano antes de irse. El Pegaso se sienta rascándose la nuca, ya lo sé, por eso también vine a pelear a esta zona, para darle espacio. La loba se sienta delante de él, dime, ¿qué encuentras extraño en su actuar? Den suspira poniendo su pata en el mentón para recargarse, se irrita más fácil que antes, no me deja ya ni abrazarla, mira a otro lado un poco fastidiado, y se la pasa hablando con ese lobo súper desarrollado. ¿Guerrero salvaje? ¿El lobo más grande que una vaca? Ja. De él no te preocupes, es más inocente que un cachorro recién nacido. TSK. Todos me dicen eso, suspiro, como sea ahora no sé cómo arreglar las cosas con Noru, ella es tan diferente, es todo un reto, en la cara del Pegaso se forma una sonrisa sincera, me dirán loco pero ese carácter tan difícil que tiene es lo que más me atrae de ella. La loba sonríe levemente, es bueno oír eso, pero ¿crees realmente que ella actúa extraña por GS? El Pegaso se pone pálido, ¿crees que a Noru le guste y por eso está así? Se empezaba a hiperventilar. Escucha a una chica, ella no actuaría de esa forma por estar enamorada, si no me crees, lo toma de los hombros, lo voltea debajo de ella dándole un apasionado beso metiendo su lengua en la boca del pony casi hasta su garganta mientras la movía contra las mejillas de Den para luego dejarlo en la misma posición donde estaba, por algo así actuaras igual que ella. A Den le da un tic en el ojo, no, claro que no. Pose dramática, estos labios solo le pertenecen a Noru. Se tira en el piso a llorar dramáticamente, Te extraño. Pero tan rápido como se puso a llorar se pone de pie de nuevo como si nada hubiera pasado, un momento entonces si no es por eso ¿por qué anda así de rara? Tengo que hablar con ella. Pues ve con tu chica, recupérala y ya no actúes como dijiste, y si puedes pelea con GS, que nos encanta que se peleen por nosotras, dice esto sonriendo traviesamente. Eso es, volaré toda la noche para llegar con ella por la mañana. Gracias por todo, menos el beso jajaja. Nos vemos. Sin esperar más tiempo el vikingo sale volando lo más rápido que le permiten sus alas. La loba mira a Pegaso alejarse, le enseñé una valiosa lección, mastica algo en su boca, y obtuve goma de mascar.
Eran casi las 3 de la mañana cuando Noru despertó con la crin algo despeinada, vio al lobo dormido junto de ella y empezó a patearlo para despertarlo. Salvaje Eve. Despierta, idiota. El lobo la abraza aún durmiendo. No quiero, ya tengo flechas para que más rosquillas. La Pongi empieza a jalarle las mejillas. Salvaje Eve. Despierta de una jodida vez, maldición. GS abre al fin los ojos un poco dormido aún y ve a la Pongi en sus brazos. Hola Noru, ¿no crees que es muy tarde o muy temprano? No. Tengo hambre, búscame algo de comer, dice con cara de puchero. Está bien, bostezo, pero por favor no llores. Se baja de la cama y se voltea a la Pongi. ¿Qué quieres que traiga? La yegua se pone una pata pensativa mientras está sentada en la cama. Quiero una jarra de pepinillos con chocolate, también una pizza de espinacas y acelgas con crema batida, que le pongan queso encima y de postre helado de salmón. El lobo alza una ceja anonadado, pero eso es muy difícil de conseguir sin mencionar que es asqueroso, y creo que lo último no existe. Mira a otro lado rascándose el mentón, ¿o sí? De repente la Pongi se suelta a llorar a mares. Tú no me quieres, por eso no vas a conseguir lo que te he pedido. Solo inventas pretextos. GS entra en pánico, se acerca a ella y le da un abrazo. Si te quiero tranquila, lo conseguiré, supongo, digo. Lo haré, pero por favor no llores. Se pone seria de nuevo como si nada. Bien, pues hazlo rápido, inútil, que tengo mucha hambre. Noru usa su magia para arrojar al lobo fuera de la habitación cerrando la puerta. Suspiro, mujer tenía que ser. Se levanta y camina por el pasillo. Para la suerte del lobo, en la cocina aún había un par de Pongis de la servidumbre atendiendo a los guardias. Media hora después vuelve a la habitación con una bandeja llena de las cosas que pidió la unicornio, sostenida con su boca al entrar al dormitorio. Ira Oru, ecote todo, incluso heado. Dame acá. La yegua le quita la bandeja y lo empuja para ponerse a comer todos esos raros platillos con verdadera voracidad. Mientras GS estaba recargado contra la muralla, se quita la tapa de la lámpara que tenía en la cabeza y ve a la princesa. Vaya, me recuerda cuando comía de cachorro, o en el desayuno. Se acerca con precaución arrastrándose con el estómago en tierra. ¿Segura que está bien su majestad? Claro que estoy bien, torpe. Dice lamiendo lo último que quedaba de peculiar helado. Con su magia hace desaparecer todo el desorden. Bien. Dice el lobo mirando de un lado a lado preocupado. ¿Y ahora qué? La yegua tenía la mirada en el suelo. Saldré un rato, me siento ansiosa, no sé por qué, es muy molesto. Se para de la cama y va hasta un baúl de donde saca una bufanda. ¿Quieres que te acompañe? Haz lo que quieras, dice eso caminando hacia la puerta. El lobo camina a un lado de la princesa pasando a través de los tipis de los lobos durmiendo. ¿Te sientes mejor ahora? Supongo que sí, en la mañana veré al viejo, creo que la enfermedad es peor de lo que pensé. Se queda viendo al cielo. Oye salvaje, cuando fuiste a la batalla viste. Ah. Le costaba trabajo terminar la pregunta. No vi a Den, él fue a una aldea distinta. Se voltea a ella mientras caminaban. ¿Lo extrañas, cierto? Sí, contesta la Pongi en un tono muy bajo. Creo que últimamente lo he tratado un poco mal. He notado eso también. Cuando vuelva deberías hablar con él. Se acerca al oído de la yegua, y siendo sinceros, ambos sabíamos que lo nuestro jamás funcionaría. Noru tenía una sonrisa socarrona, y como ambos sabemos eso, creo que no habrá problema con que lo diga ahora. Se gira al lobo y lo toma de la cara para besarlo. Cuando se separa lo mira con malicia. Sí, me sentí atraída a ti, pero no se compara con lo que siento por el idiota. GS se sonroja completamente. ¿Quieres decir que me querías? Pasa saliva con fuerza. ¿Para otras cosas? Supongo que también para eso. Sonríe de lado y se acerca al oído del lobo. ¿Quién sabe? Probar carne salvaje sonaba tentador. Se aleja de él con la sonrisa malévola. El lobo la queda mirando con los ojos a su máxima capacidad. 1. También te amé, no como la dueña de mi corazón, pero lo hice. 2. Se desmaya. La yegua rueda los ojos. ¡Genial! Ahora tengo que llevar tu peludo trasero de regreso. Se acerca a él y le deposita un beso en la mejilla. Tal vez en otra vida será bobo, pues en esta mi corazón helado es de un Pegaso bobalicón. Suspiro, supongo que de algún modo se lo daré a entender. Se queda pensando un segundo. Mejor no. No tardó mucho en teletransportarse a la habitación con el lobo inconsciente. Por desgracia ahora cada que lo hacía se sentía terriblemente cansada, como si parte de la fuerza vital que usaba para sus hechizos se fuera a otro lado. Se acostó junto al lobo para quedar dormida al instante. La mañana llegó y con ella un destello rojo. Se vio acercándose a la fortaleza para entrar por la ventana al cuarto de Noru y GS. El Pegaso los vio a ambos dormidos en la misma cama, contó hasta 10 y respiró profundo. No iba a hacer una escena. ¿A quién diablos engañaba?
Se fue derechito contra el lobo tumbándolo de la cama. Bien amigo, esta fue la última. Si así lo quieres pelearé por Minoru. La yegua había despertado asustada por el escándalo, no podía creer lo que veía, lo que había dicho el Pegaso la estremeció. El lobo despertó al escuchar al Pegaso, miró a Noru, luego volvió a mirar al Pegaso, da una sonrisa maligna, el que gane se la queda. Dicho esto lo toma con una pata por cuello y lo estrella contra la puerta. El Pegaso era duro, por eso no le afectó, pero antes de ponerse de pie el lobo se estrella contra él rompiendo la puerta, ambos cayeron por una de las ventanas del pasillo. Mientras caían el Pegaso le da una patada a la cara al lobo con las patas traseras, logrando separarse y volar para frenar la caída, mientras que GS atravesó un gallinero con la espalda para salir de esta con plumas en la boca, las escupe y le grita a Den que volaba sobre el patio. Veamos de qué estás hecho, pagano. Pagano. Oh, ahora sí te la buscaste, salvaje, juro por Odín que esta paliza hasta tus antepasados lo van a sentir. El Pegaso se lanza al lobo con una serie de golpes directos a la cara. Noru, viendo desde la ventana, se había quedado atónita, jamás había visto al Pegaso de esa forma, la mirada de este le estremecieron y sintió algo raro dentro de su pecho, pero aún así a los dos les iba a ir mal por verla como un objeto. Después que se mataran entre ellos, ella los mataría a ambos. El lobo retrocede el rostro ante el último golpe y le da un fuerte cabezazo mandando al Pegaso lejos, aún consciente pero adolorido detiene su retroceso con sus alas, saca su hacha de su espalda y le apunta al lobo. Trate de ser comprensivo y pensar que no pasaba nada raro, pero tú agostaste mi paciencia, cuando te pregunté si te gustaba Noru. Mentiste. Grita el Pegaso antes de volar contra el lobo con su hacha en los cascos, pasa de largo a GS quien giró evitándolo, pero en su pecho estaba un corte que derramaba unas gotas de sangre. GS ve su herida, luego mira a Den con una sonrisa en su cara, se para en dos patas y le apunta con su espada, Ego Ivo os tenderé Quad Layers. Grita con furia antes de blandir su espada contra el Pegaso quien retrocedía a cada ataque del lobo. En uno de los golpes de la espada el Pegaso trata de cubrirse poniendo el mango del hacha sobre su cabeza, pero la espada del lobo baja con tanta fuerza que se rompe delante de sus ojos asombrados. Los recuerdos de su padre pasan por su mente mientras las astillas caen en cámara lenta, pero su recuerdo se interrumpe con la patada en el estómago que le da el lobo estrellándolo contra lo que quedó de gallinero. El Pegaso se levanta como puede quitándose los restos de madera de encima y limpiando la sangre de su boca, así tenga que regresar del mismo Selene. No te voy a dejar a Minoru. Se lanza de nuevo contra el lobo tacleándolo por el estómago, cuando lo derriba empieza de golpearle en el rostro, esta es por engañarme. Otro golpe, por quererme quitar a mi novia. Otro golpe más fuerte, y esta por romper mi hacha. Es lo único que me quedaba de mi padre. El lobo derrama sangre de la boca pero aún tenía todos los dientes completos, mira a los ojos a Den y le dice con una gran sonrisa, golpeas como nena, no te mereces a Noru. El Pegaso lo toma del cuello y lo mira con auténtica ira, ¿acaso tú sí? El apache frunce el ceño mirándolo a los ojos, ¿eres capaz de dejar tu vida atrás para estar junto a ella? ¿Eres capaz de aceptarla como sea y darle tu corazón para que ella haga lo que quiera con él? Den habla apretando los dientes, eso no es necesario. Ella ya tiene mi corazón y mi alma entera desde el momento en que le dije que la quería, yo haría lo que fuera por ella solo con que lo diga. Mi corazón late solo por su existencia y todo lo que ella es, lo bueno con lo malo es la razón por la que me gusta, así ella me golpee incluso si quiera asesinarme no me importa, porque yo la amo, tú no podrías entender eso. Eres más idiota de lo que creí. Den se gira ante esa voz encontrándose con la yegua que lo veía fijamente con lágrimas en los ojos. Solo quería que dijeras eso, dice el lobo llamando la atención de Pegaso, quería que ambos abrieran sus sentimientos con el otro, sé que no soy el más apto para eso, se voltea a Noru, pero aún así creo sinceramente que dos corazones rotos pueden unirse en uno grande, quita delicadamente al Pegaso de encima de él sosteniéndolo de la espalda con su hocico mientras se levanta, creo tienen mucho de qué hablar, camina alejándose de los ponjis. Den se acerca despacio hasta la unicornio, Noru yo, esta le surte una buena bofetada al Pegaso, este hace cara de perrito regañado, Noru ya tengo bastante lastimada la cara. De repente la yegua a abrazar al malherido Pegaso ocultando su rostro en el pecho de este y se suelta a llorar, sus lágrimas eran cálidas, eran diferentes. El Pegaso no dijo nada de momento, solo la abrazó con fuerza con sus patas y sus alas. Te extrañé, idiota. Yo también, no te volveré a dejar sola, lo prometo.
Tomó a la princesa del rostro para darle un beso lleno de amor, ella lo correspondió de inmediato abrazándolo del cuello, después de unos minutos se separaran, Den la veía con su típica sonrisa, ya volvía a ser el de antes. Oye Noru, quiero preguntarte algo que es importante. Antes de poder decir nada la yegua se apartó de él empujándolo y corrió a un árbol a vomitar, Den se había asustado por esto, rápidamente corrió hacia la unicornio, Noru. Tranquila Noru, estoy aquí. El Pegaso la cargó con sus patas para llevarla volando a la fortaleza, llamaré el chamán para que te ayude, solo aguanta. En la habitación ya con el chamán estaba dándole más poción a la unicornio acostada en su cama, el viejo lobo los mira y se rasca la cabeza, creo ya es hora de decirles, aprovechando que están aquí. Noru estaba ya sentada en la cama, Den la abrazaba por la espalda, ¿está enferma Noru? Pregunta el Pegaso realmente preocupado. La yegua le pone mala cara, sí lo estoy idiota. Llevo tiempo así, que te vas y no te das cuenta es otra cosa. El chamán guarda sus cosas y camina a la puerta, no lo está, toma la manija y les da un último vistazo, la princesa tiene 2 meses de embarazo, sale de la habitación sin decir más. Den y Noru veían hacia la puerta con los ojos muy abiertos, desde que escucharon la noticia del viejo lobo, no se habían movido ni 1 milímetro, el Pegaso tenía una gran sonrisa nerviosa en su cara, giró su cabeza como si fuera un robot hacia la unicornio. No Noru. La yegua no se movía, a duras penas si parpadeaba. Luego por todo el reino se escuchó un grito tan aterrador que los animales corrían por todos lados, incluso Is que estaba al otro lado de la zona helada logró oír el grito de la Ponji. ¿Oíste eso, abuelo? ¿Pareció un grito o un alarido de un animal salvaje?, preguntó el potro al lobo junto a él. Tal vez se deba a... no sé, la batalla que está delante de nosotros. Dice señalando un pequeño grupo de ponis y lobos peleando contra otro pequeño grupo de changelings. Oh sí, jeje. El príncipe se apena un poco antes de lanzarse a la batalla. De regreso a la fortaleza, un muy feliz pero asustado Pegaso corría por todo el lugar esquivando picos de hielo que atentaban contra su vida. Noru. Cálmate, esto no es nada malo. Se agacha para esquivar otro proyectil helado, le hará daño al bebé si te estresas tanto. El Pegaso seguía corriendo por su vida. La unicornio no dejaba de lanzarle picos de hielo que creaba con su cuerno, todo esto es tu culpa, maldito desgraciado. Te voy a matar. Tanto los guardias como algunos lobos se quitaban del camino a ver lo que pasaba preocupados de que pudieran salir heridos en la persecución de esos dos. De repente el patriarca aparece de un pasillo entre el nórdico y la princesa mientras leía un libro sostenido por una pata. Los picos de hielo se dirigían a él pero se convirtieron en agua a unos centímetros de su cara. Qué bello es el amor, dice antes de apartarse del camino apoyándose en la pared. Muchos curiosos se asomaban por las ventanas al ver que los ponis habían corrido hasta afuera, luego se escuchó un gran alarido y un resplandor azul los cejó, unos segundos después la yegua volvía a la fortaleza sola mientras maldecía sin descanso. Den estaba colgado boca abajo en una columna de hielo, aún estaba consciente y con las patas delanteras cruzadas. ¿Qué nombre podría llevar mi pequeño? Claro, primero debería saber si será niño o niña, jajaj. El Pegaso, a pesar de la situación, estaba perdido en su mundo rosa. Hijo del mar llega al lado del Pegaso aún leyendo el libro y se sienta junto a la columna de hielo. Qué gran día, ¿no, chico? Jajaja, bromeas, viejo. Esto es grandioso. Voy a ser padre. Hablaba aún colgado de cabeza, pero creo que mejor espero a que Noru se calme, a ella la tomó más de sorpresa la noticia. El lobo pone su pata en el hielo y este empieza a derretirse lentamente de abajo para arriba, dejando delicadamente al Pegaso en el suelo. Supongo que ya no te sientes intimidado por GS. Den se sacude el agua que le quedó por el hielo, suspira, si me equivoqué con eso lo acepto, pero ahora, sale una hora negra a su alrededor, tengo que vengarme porque rompió el hacha de mi padre. ¿Quieres pelear con él? El Pegaso junta sus cascos con malicia, me gustaría más que nada hacer eso, pero, mira dónde están los restos de su arma y suspira, eso no va a arreglar el único recuerdo que me quedaba de mi padre. El viejo cierra el libro y lo ve al Pegaso a los ojos, si quieres yo la arreglo. ¿Puedes hacer eso? De repente el chamán saca el hacha de detrás de su espalda mostrándole los pedazos, en este mundo, pone detrás de él los pedazos de nuevo y vuelve a mostrar el hacha intacta, hay muchas cosas que no entiendes. Den toma el hacha temblando un poco, su cara solo muestra sorpresa y luego una gran sonrisa. Gracias. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Le pone una pata en el hombro, no te preocupes. Ve con tu chica, tienen mucho de qué hablar, sin mencionar que detestan estar solas en esta etapa. Claro que sí.
Gracias de nuevo, viejo. El Pegaso pone el arma en su espalda y sale volando a la fortaleza, pero cuando llegó no encontraba a la unicornio por ningún lado. Preguntó a todos los guardias y a la servidumbre, pero nadie le daba pista de ella. Empezaba a preocuparse sobremanera. Sin saberlo, Noru estaba encerrada en una habitación donde se guardaban cosas viejas. Ahí se encontraba revisando los baúles que tenían cosas de su niñez. ¿Por qué te ocultas? Noru se voltea a la puerta y ve a GS parado en ella. Vuelve a girar su mirada en las cosas que sacaba. Yo. No me oculto de nadie. A lo lejos se escucha al Pegaso llamándola. Cierra la puerta, maldición. El lobo la cierra de golpe y camina a la pony. Bien, ¿qué ves? La yegua no contesta, sostiene entre sus patas un vestidito de la talla de un potrillo, lo abraza y empieza a llorar. GS la ve con preocupación, se le acerca rápidamente. ¿Qué sucede, amor frío? A Noru le cuesta hablar entre el llanto, aprieta más fuerte el vestido contra sí misma. Estoy embarazada. El lobo se queda mudo y con los ojos muy abiertos, empieza a retroceder lentamente hacia la puerta mientras niega con la cabeza. La yegua no se da cuenta de esto ya que está muy sumida en su llanto y entre los recuerdos que tenía, pero cuando voltea hacia el lobo para encontrar aliento, este ya no estaba y la puerta se encontraba abierta. Noru mira el piso bastante dolida, se abraza a sí misma llorando un poco más. Den seguía dando vueltas por la fortaleza para encontrar a su princesa, cuando ve al lobo caminar por ahí. Oye tú. ¿Has visto a Noru? Estoy preocupado, no la encuentro. Pero se queda mudo al ver la mirada del lobo. Este estaba caminando en un pasillo contrario y se voltea frunciendo el ceño a él. Camina lentamente hacia Pegaso. Al estar frente a su cara se irgue con las patas delanteras y el cuello a una altura que nadie pensara que un lobo pudiera llegar a tener, mientras mostraba los colmillos e inhalaba fuertemente. Justo antes de rugir entre dientes quita la mirada de ira, guarda los colmillos y baja el cuello. Está 2 puertas a la izquierda detrás de mí, le dice con tristeza antes de caminar a un lado del Pegaso. Este se había quedado atónito ante la reacción del lobo, parpadeó un par de veces antes de irse. Ah, gracias. Noru. Den entró al lugar con cuidado. Justo como dijo el lobo, ahí estaba la yegua sentada en el piso y con una mirada muy triste. Noru, este se acerca a ella y trata de abrazarla, pero solo se gana una bofetada. La princesa sigue sin decirle una palabra. Ambos se quedan sentados al lado de otro en completo silencio. El Pegaso iba a darle todo el tiempo que necesitara para asimilar la noticia, aunque él estaba que moría de felicidad. Sabía que para la unicornio era más difícil. Antes de que cualquiera pudiera decirle una palabra, se escuchan unos ruidos de pelea en el patio de la fortaleza, se escuchan gritos de furia de GS seguidos por quejidos de dolor de lobos y ponis. Ambos reaccionaron y salieron al patio corriendo. El lobo estaba atacando por alguna razón a los demás. Den no se lo piensa 2 veces para tomar su arma para proteger a un guardia pony que estaba en desventaja. ¿Qué diablos pasa contigo? Grita el Pegaso molesto. De repente un lobo cae derribado a su lado de Den. No te preocupes, por alguna razón tiene ganas de entrenar ahora. Se limpia la sangre que le escurría de la frente. En fin, mejor me quedo aquí. Dicho esto, el lobo se desmaya. GS estaba con una espada de madera rodeado de varios ponis y lobos también con armas de madera. El enorme lobo le daba la espalda al Pegaso rojo ignorándolo por completo. Un pony de la guardia se lanza a GS con un palo a manera de lanza mientras otros lobos lo acompañaban. GS da un grito de furia, sostiene la lanza y golpea a los lobos para quitarle la lanza de práctica al pony y luego la pone debajo de las patas de este para lanzarle por los aires. Suspiro, para eso tanto escándalo. El Pegaso pone de nuevo su hacha en su espalda y camina hacia la unicornio empezando a hablar. Noru, ¿quieres dar un paseo por el bosque? No, contesta secamente la yegua para voltearse o correr a la fortaleza. El Pegaso se lleva un casco a la cara. Odín, dame fuerza que esto será difícil. Corre siguiendo a la pony, pero esta se había encerrado en su habitación negándose a abrirle. Lárgate. No te quiero ver. Tú me hiciste esto y te odio. Por favor, Noru, abre. No tienes idea de lo contento que estoy por la noticia. Por favor, solo habla conmigo. No. Lárgate. Den suspira resignado, estaré haciendo guardia, volveré más tarde. Sale de la fortaleza caminado, a pesar de ir erguido su mirar era de preocupación. Ya entrada la noche se escucha un cantar en el techo de la fortaleza que por lo general la autora era Noru, pero ahora esta vez era GS quien cantaba a la luna. Si he de callar, lo haré dejando que hable por mí, el viento de aquí. No quiero ver a mi pueblo adorando a un dios que no puede al solo oír. Si he de gritar mi odio irá levantando tal tempestad que ira os helará.
Canta con furia al cielo, pero se calla al oír a alguien que se encuentra detrás de él. Haces mucho ruido salvaje, no me dejas dormir. Noru estaba tras el lobo, hablaba con tono amargo y lo veía con enojo verdadero. GS voltea a verla con una mirada seria, luego vuelve la vista al frente mientras fruncía el ceño. La yegua se sienta a un lado del lobo con la mirada al frente. ¿Qué pasa contigo? Estás más raro que de costumbre. Primero armas un alboroto con tus prácticas, luego no asistes a la cena y ahora esto. Donde me digas que no es nada yo misma te empujo de aquí. Da un largo suspiro y ve a la Pegaso con deprecio. Estamos cerca de conquistar el castillo. Descansa, se levanta y camina. Descansa, suspiro. Estás embarazada, pero el lobo choca con algo. Se da cuenta que delante de él parece haber un campo mágico, pues hay muchos símbolos extraños flotando. Tú no te vas de aquí hasta que hables conmigo. La Pony aún le da la espalda. Conozco esa mirada, yo la tengo a diario. ¿Por qué me odias? Dice en tono calmado. Se voltea a verla con la misma mirada que la Pony tenía al llegar a Ponyville mientras desenfunda su espada. No te interesa, toca el campo mágico con la espada y esta desaparece. De repente algo toma al lobo por una pata y lo jala hasta dejarlo de cabeza. Era un hilo de magia que iba desde la pata de GS hasta el cuerno de Noru. Después de lo que te dije, ¿crees que no me interesa? De verdad eres idiota. El lobo solo la mira sin expresión alguna, tal cual ella lo hacía sin decirle una sola palabra. ¿En qué momento cambiamos papeles? Decía Noru mientras caminaba alrededor del lobo que tenía colgado. ¿Vas a soltarme o qué? Pregunta secamente. Bien, supongo que así son las cosas salvaje. Noru suelta al lobo sin ningún cuidado y se va del lugar dejándolo solo. GS baja la cabeza para luego levantarla aullando a la luna. Noru regresa a su habitación y ve que el Pegaso sigue dormido fuera de esta, recargado contra la pared. Le da un beso rápido antes de meterse y volver a encerrarse. Continuará. Elaine, conocido como el Reino de la Muerte en la mitología nórdica. Ego Ivo Ostendere Quod Layers. Te mostraré de lo que soy capaz en latín. Dato curioso. Algunos ya saben que Is tiene 12, pero no he mencionado el de los demás. Aquí van. Noru, 22 años. Den, 26 años. Guerrero salvaje, 20 años. Data curioso 2. El período de gestación de un pony es de 320 días, o sea un poco más de 10 meses. Hasta aquí llegamos con el capítulo, que espero que sea de su agrado. Cualquier cosa, duda, comentario o queja dejen un review por favor, y de paso galletas barra. No olviden leer también Fluters y el Apache y tambores y cantos de guerra de mi compañero Ninjot.